¿No se puede venir a Brasil? Esta es la pregunta que muchas personas están haciendo y nos están preguntando. Bueno, nosotros buscamos información oficial y de experiencias reales de personas que han transitado por las rutas de Brasil. Y bueno, les vamos a comentar cómo están las rutas y si se puede venir o no hasta las playas de Brasil. Y no solo terrestre, o sea, las rutas, sino también los aeropuertos, cómo está el tema también para venir del lado aéreo, si se puede o no se puede y cómo, así que eso también lo vamos a comentar en este video. Antes que nada te vamos a actualizar la cotización de las monedas para que puedas venir preparado sabiendo que por $100 de la tira azul, el dólar nuevo, te van a dar 515 reales. Después por el dólar cabeza grande o dólar branco, como se dice acá, te van a dar 500 reales. El cabecilla, el cabeza chica, el más viejo, te van a dar 450 reales por $100 de esos, que bueno, son los que hay que tratar de evitar y tratar de cambiar por los nuevos antes de venirse. Después los pesos, el peso argentino están dando 250 pesos argentinos, igual un real ahora mismo. El peso uruguayo, 10 pesos uruguayos, un real. Y el peso chileno, 227 pesos chilenos por cada real. Aprovechá ya dejarle like al video para apoyar el contenido que hacemos. Además, no te olvides que puedes dejar los comentarios que quieras a lo largo del video, que es otra forma de apoyarnos y nosotros leemos todos los comentarios. Y además suscríbete con el botón rojo acá abajo para quedarte atento a los próximos videos que vas a tener acá en el canal con muchísima información. Hace 10 días aproximadamente volvió a llover, volvieron a haber lluvias y algunas inundaciones en Río Grande do Sul, no de la magnitud que hubieron en mayo, pero sí, algunos puntos, aproximadamente 10 puntos se volvieron a inundar y hubieron algunas calles y rutas que quedaron cortadas. Encontramos un mapa oficial de la página del gobierno en donde vemos ahora en pantalla que les vamos a mostrar que todo el estado de Río Grande do Sul a grandes rasgos se ve que hay muchos puntos con bloqueos, que son puntitos rojos y amarillos, que serían los bloqueos parciales y bloqueos totales del estado. Una de las rutas que más nos están preguntando es la BR-290, que muchas personas desde Argentina o desde Uruguay pasan por ahí para venir hasta las playas de Brasil. Y bueno, quieren saber cómo está el estado de las rutas, si se puede pasar, si están trancadas o no. Y bueno, nosotros nos fijamos en la página oficial y hay una parte que les estamos poniendo ahora en pantalla que nos dice en el kilómetro 102 que está bloqueado totalmente. Pero si le hacemos zoom a esa zona, en realidad no es en la ruta, en la vía BR-290, sino que es más hacia los costados, más hacia la parte de adentro. Y otra cosa también que en este momento podría no estar bloqueado ya, es que la última actualización es del 21 de junio y estamos ya a finales de junio. Entonces, esas actualizaciones se tienen que fijar bien la fecha y si es un bloqueo parcial, bloqueo total y qué es lo que nos dice en el momento. Según varias personas que nos han comentado, han pasado por la ruta, por la BR-290, han venido y atravesado Río Grande do Sul y si bien el panorama no es lindo de ver, la verdad es una situación lamentable, están recién tratando de reconstruir, la verdad que obviamente fue espantoso. Se puede pasar, por el momento se puede pasar. Si bien hace 10 días hubo nuevamente una tormenta que no fue al nivel, como les decíamos, de mayo, Sí. la verdad que complicó la cosa porque no se habían recuperado todavía, no llegaron a recuperarse y volvió nuevamente a llover y bueno, eso empeoró la cosa, pero por lo que se dice y lo que vemos, la BR-290 y atravesar la zona de Porto Alegre, la verdad que por ahora se puede hacer. Es que esto era para haberse solucionado, ya estar más arreglado todo de hace rato. El tema es que estuvo la lluvia principal, que fue lo que inundó todo. Después, unas 2 semanas después, hubo otras lluvias fuertes que empeoraban el tema, que todavía no se había terminado de solucionar y lo empeoró. Y ahora todavía hace 10 días pasó esto que les comentaba Lowe, entonces volvió ahí un poco más. Pero bueno, no, vamos a ver cómo sigue evolucionando todo esto. Por ahora, como decía Lowe, se debería poder pasar. Nosotros, entre las informaciones que nosotros buscamos, más experiencias que nos han comentado nosotros directamente, es lo que les podemos compartir. Y además, les vamos a ir actualizando. Tanto puede ser por acá como por nuestro Instagram, que nosotros les compartimos más directamente, historias todos los días y demás, además de Reels. Entonces es una forma que pueden seguirnos y estar más atentos a la info que les compartimos también por allá. Y nos pueden buscar directamente a Atravesemos Fronteras, igual que el nombre del canal, o tiene el link acá abajo en la descripción para ir directamente, porque la verdad es que de esa forma algunas cosas las actualizamos por acá por YouTube
y algunas cosas lo hacemos por allá por Instagram. Entonces es importante seguirnos por los dos lados. Vamos a suponer que venís por la BR 290, ya sea esa ruta o sea otra, y querés atravesar Río Grande do Sul y te encontrás justo con un desvío, ya sea parcial o total. Nosotros te vamos a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedas ir a ver, para que no te pongas nervioso y que puedas venir un poco más seguro y confiante, que en esa página te dicen los desvíos de cada kilómetro, primero que nada de la ruta, de cada kilómetro de la calle, y te muestran cómo hacer para desviarte, te muestran las rutas alternativas para que vos puedas llegar hasta tu destino. La verdad que está muy bueno y bueno, te lo dejamos en la descripción del video para que lo puedas ver, que eso lo van actualizando. Es una página oficial del gobierno de Río Grande do Sul y lo actualizan todos los días para que vos puedas viajar tranquilo y puedas hacer el desvío necesario. Muy importante compartir este video para pasar esta información que les estamos dando, porque la verdad es que va a ayudar a muchas personas y hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, tienen varias opciones. Tienen botón de compartir acá abajo que lo pueden mandar por varios lados. Pueden compartirlo directamente con una persona que ustedes sepan, algún amigo, familiar que quieran compartirle este video. Con ese botón lo pueden mandar por WhatsApp, por Messenger, Facebook y demás. Y también pueden compartirlo en todos los grupos que ustedes sepan, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook inclusive. Pueden copiar el enlace de este video, van ahí al botón de compartir, copian el enlace y pueden también mandarlo por los grupos para pasar esta info, que todos estén atentos a toda esta información y puedan venir de forma más segura, ya sea que vayan a venir ahora o vayan a venir dentro de unos meses, y la verdad es que se los van a agradecer muchísimo. Estas informaciones y actualizaciones son a finales de junio. Esto obviamente, como les decíamos, va a ir mejorando porque están haciendo inversiones en todas las vías, en las rutas de Río Grande do Sul. Recién están reconstruyendo porque han juntado dinero con donaciones, etcétera. Pero esto va a ir mejorando a medida que se acerque el verano, así que las personas que vengan en temporada, incluso antes de temporada, ya van a ver las rutas muchísimo mejor, en mejor estado. Así que bueno, esa tranquilidad les queríamos transmitir. Y además van a poder ver las actualizaciones, como les comentábamos, y nosotros mismos vamos a estarles comentando cómo viene evolucionando todo eso acá en el canal. Si se están preguntando sobre los vuelos y el estado del aeropuerto de Río Grande do Sul, bueno, el aeropuerto internacional Salgado Filho, que es el de Porto Alegre, continúa cerrado. Nosotros después les vamos a ir actualizando si quieren más información, pero por ahora continúa cerrado por mantenimiento. Los vuelos se están desviando hacia Canoas, que es una ciudad limítrofe de Porto Alegre. Queda bien cerquita, está pegada a Porto Alegre. Y por acá al costado nuestro te vamos a dejar una lista de los aeropuertos que están operando normalmente en Río Grande do Sul, que no están afectados, están abiertos y bueno, están funcionando normalmente. En cuanto a los puertos, o sea, el lado marítimo, el puerto de Pelotas y Río Grande funciona normalmente. Ahora, el puerto de Porto Alegre todavía no, está con limpieza, mantenimiento hasta nuevo aviso. Bueno, en resumen, como les comentábamos, les dejamos esa tranquilidad de que se puede pasar por la BR 290, que es la que más nos consultan. Tienen también el mapa en donde pueden fijarse, ahora después les vamos a decir cómo se pueden fijar, que ahí tienen otras rutas también, si vienen del lado de Paraguay creo que es, la verdad que yo no sé mucho sobre el tema rutas, pero pueden ver la BR 101 también, que por Uruguay no hay problemas, y otras también, otras rutas que sabemos que personas pasan por esos lados. Claro, inclusive si tienen alguna pregunta pueden dejarnos en los comentarios. Nosotros siempre leemos todos los comentarios. Y este video lo estamos haciendo justamente porque hubieron muchas personas que nos pidieron que hagamos un video respecto a este tema. Entonces nosotros agarramos esas preguntas y si hay muchos que tengan una consulta, ¿entendés? Que les interese mucho, nosotros vamos a hacerles un video y compartirles, tanto acá como en Instagram. Así que bueno, cualquier cosa nos dejan por ahí también eso. Sí, incluso si ustedes tienen alguna experiencia u otra información que nosotros no les pudimos brindar en este video, también escriben en los comentarios para que otras personas puedan ir leyendo y puedan informarse también. Tal cual. Porque es importante informar sobre estos temas. Y bueno, les vamos a dejar el link de la página también en la descripción, que hay otro tipo de informaciones para que puedan también ayudar a los que quieran donar, que puedan ayudar a Río Grande do Sul. Hay muchas informaciones ahí y bueno, dejarles la tranquilidad que pueden venir a las playas de Floripa, principalmente ahora, los que vienen ahora, pero en el verano también. Van a invertir, como les comentamos, en mejorar y arreglar las rutas. Y que Así claro, que, bueno, aparte coincide mucho, o sea, tanto para venir para Florianópolis como para ir a Bombiñas, Balneario Camboriú, que son de los destinos, ¿no? sí. Que más nos consultan de acá de Santa Catarina. Bueno, justamente estas rutas
vienen por el mismo lado, así que les va a servir tanto a los que vienen por un lado como por el otro. Sí, y el mapa interactivo donde pueden fijarse el estado de las rutas, si están parcialmente bloqueadas o si están bloqueadas, se los dejamos en la descripción de este video. Así que bueno, no olviden de suscribirse, de activar la campanita con todas las notificaciones, de dejarnos un like y lo más importante es compartir la información, que compartiendo la información vamos a ayudar a muchísimas personas. Sí, no se olviden de compartir. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.